donde nos cuentan que, bueno, estuvieron o empezaron las negociaciones para pedir un aumento salarial en Pinamar, porque los trabajadores, obviamente, como la mayoría de los laburantes, no la están pasando bien, ¿no? Nosotros mantuvimos en el mes de marzo la asamblea de los trabajadores afiliados al sindicato para la asamblea, lo que hace a la asamblea de paritarias, en la cual esta asamblea hizo un pedido de el ajuste por inflación más un 1%, o sea, 1% mensual, ¿no? O sea, esta propuesta fue elevada al Ejecutivo local, fue elevada al Ministerio. Mantuvimos 2 audiencias en el Ministerio con el Ejecutivo local, en la cual la propuesta del Ejecutivo fue 0, con una práctica bastante parecida a la que había mantenido en el año 2025. Y ante esta situación, nosotros decidimos solicitarle al HCD la tripartita. De hecho, la mesa tripartita, que está integrada por el Ejecutivo, el HCD y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar, desde el año 2019-2020 que no funcionaba, o sea, se había frenado en el periodo de la pandemia y bueno, la volvimos a reflotar ahora como para tener conversaciones entre los tres, ya que el Ejecutivo en Pinamar tiene aprobado el presupuesto para el año 2026, que tal vez no era la situación que tenía Villa Gesell, claro, en la cual había una disputa ahí con el presupuesto. Bueno, acá en Pinamar ya lo tenía aprobado, entonces por lo tanto lo que nosotros fuimos a plantear de que en esa aprobación de presupuesto tiene que haber un cálculo. De hecho, el Ejecutivo no cumplió con la parte que dice la ley, donde tiene que consultar con los trabajadores municipales o con el sindicato de mayor representatividad cuál va a ser el porcentaje de la paritaria para el próximo año, ¿no? Y bueno, en esta situación, o sea, bueno, el Ejecutivo volvió a plantear lo mismo y también argumentó de que tenía una caída en la coparticipación por parte de la provincia. El Ejecutivo argumenta que tiene una caída de un 33%, a lo cual nosotros lo que le estábamos planteando es de que tiene que haber un ajuste al menos de la inflación mensual que tenemos acumulada de enero a la fecha, y en el momento en que se realizó la reunión todavía no teníamos el porcentaje de inflación del mes de abril. O sea, si bien digo, del mes de abril teníamos la inflación de enero, febrero, marzo que acumulaba un 9,2%. Si hacemos la cuenta del 33%, o sea, un 6% podrían estar pagando. Entonces, bueno, la discusión se centró más que nada en las órdenes de prioridades o en el gasto de prioridades, ya que la paritaria tiene carácter alimentario. Es el sueldo de los trabajadores, es con lo que se banca la casa, ¿no? Enrique, tengo por acá el resumen de lo que fue la visita de ustedes al Consejo Deliberante, y esto me llamó poderosamente la atención. No es que me llama la atención, veo cómo está la gente en la calle, ¿no? Dice el resumen que nos mandan del Consejo. Dice: al recibir a los representantes gremiales, el secretario sindical, o sea, vos, supongo, expuso la crítica situación salarial del sector. El dirigente manifiesta una profunda preocupación ante la falta de actualizaciones en lo que va del año, denunciando que los empleados aún perciben sueldos basados en el acuerdo 2025, mientras, un poco lo que decías, la inflación acumulada ya supera el 9% y un poco más también, ¿no? La propuesta sindical surge de una asamblea de trabajadores, bueno, en fin, toda esta historia. Pero, digo, más adelante hablan, por ejemplo, dice, en su exposición el sindicato detalló cómo las particularidades económicas de Pinamar, específicamente en rubros como alquileres, transporte, combustibles y servicios, obviamente agravan, ¿no?, la situación de los trabajadores. Ahora, también habla de falencias, que esto me llamó la atención. Además del reclamo económico, se denunciaron falencias en las condiciones operativas de diversas dependencias. El sindicato reclamó por la falta de indumentaria y herramientas, así como por el estado deficiente de la flota de vehículos y el equipamiento general. ¿Están mal de verdad? Se dio una situación en la cual la semana pasada, o sea, la otra semana tuvimos la cola del tornado esa que pegó en la zona norte. Sí. Y ahí hubo toda la parte de servicios urbanos, todo lo que hace al corralones, lo que antes era ecología, que ahora es espacios verdes, bueno, todos los trabajadores a cumplir con esa tarea, y tuvimos la situación de que a un camión se le explotó la cubierta delantera cargado, ¿no? Claro. Entonces, por suerte fue dentro de Pinamar, o sea que... Y que no había nadie ahí al lado. No, y que el vehículo iba a baja velocidad, o sea, vos imaginate si esa situación se sucede en la ruta. Sí. O sea, porque de hecho, a ver, todo lo que es
todo lo que se juntó del desastre natural que sucedió, o sea, se tiró en ruta. Sí, ahora el fin de semana creo lo estaban tirando ahí claro, en La Mansa. Se estaba tirando enfrente, o sea, como se ha hecho siempre, se ha hecho de relleno, o sea, se ha utilizado de relleno. Bueno, la instancia está en que si eso hubiese sucedido en ruta a velocidad hubiésemos tenido una desgracia. Sí. Entonces más o menos ese fue el argumento o el planteo, o sea, lo que le planteé tanto a los concejales fue el orden de prioridades. Claro. O sea, en los sueldos, en la indumentaria, o sea, también argumenté, o sea, y le planteé a los concejales que, por ejemplo, la parte administrativa de la municipalidad hace 14 años que no recibe indumentaria. Uh-huh. Entonces dije, bueno, o sea, y eso está proyectado en la ley. O sea, en la ley plantea de que el trabajador tiene que tener los insumos, las herramientas y la indumentaria. Entonces, pero que poníamos en orden de prioridad en este momento que se cumpliese con el salario. Claro. O sea, ahí el Ejecutivo argumenta que tiene una caída del 33%, lo cual, una cuenta rápida, dije, bueno, estamos hablando de que un 6% lo podrían estar cubriendo. Uh-huh. O sea, porque cuando uno hace una proyección en su casa, o sea, dice, bueno, hoy pago esto, pago el otro, pago la luz, pago... Entonces, y en la parte que hace a la cuestión económica, o sea, uno de los argumentos que puse es que una garrafa valía 12.000 pesos en enero en la planta y hoy vale 19.500. Entonces la inflación es una mentira. Sí. O sea, está bien dibujada, porque también cuando uno va a cargar combustible sucede lo mismo. O sea, y cuando uno va a la góndola pasa lo mismo. Uh-huh. O sea, esta es la realidad que tenemos. Los grandes supermercados los fines de semana casi ni ponen ofertas. Hace 2-3 fines de semana que que es donde la gente compra un poquito de carne, va con la verdura, lo básico, porque después te ponen de oferta el whisky no sé cuánto, que obviamente no es algo básico, digamos. Que no es algo necesario, que es un placer o que es un gusto para el que tome whisky. Sí, claro. Esta es la realidad, ¿no? Entonces estuvo centrado en esa la instancia, o sea, decir, bueno, a ver, empezar a cumplir con los porcentajes de la inflación. No estamos pidiendo una cosa desmadrada, estamos pidiendo que se cumpla con lo que es la inflación. El 2,9 de enero, el 2, sí, o sea, lo que va sumando todos los meses. Lo que va sumando la inflación, que da un 9,2 en esos 3 meses, más el 2,6 que cerró ahora en abril. Bueno, ahora en junio estaríamos terminando de cerrar la paritaria del 2025, el 31,5. Uh-huh. Se terminaría de cerrar ahora en el mes de junio. Y bueno, esperemos, o sea, como le planteamos al Ejecutivo, decir, bueno, a ver, proyectar, ver, la primera semana se pagan los sueldos, la segunda semana se puede hacer un ajuste, la tercera semana, o sea, en la posibilidad, bueno, el Ejecutivo planteó que, bueno, ahora venía el pago del aguinaldo, que una vez que pagase el aguinaldo podríamos seguir dialogando, bueno, esperemos de que ese sea el criterio. Lo que dicen ellos es que no tienen plata, a ver, dice, bajo este argumento, que es un poco, te sigo leyendo lo que nos mandaron del HCD, la gestión municipal, creo que estaba Gabriel Videla, si no me equivoco. Sí. Sostuvo la imposibilidad de comprometer mejoras en los saberes, o sea, en los sueldos básicamente, hasta que no se logre una mayor previsibilidad financiera en las cuentas públicas. El tema es, ¿cuándo? Porque la previsibilidad financiera capaz que porque vienen arrastrando quilombo desde que se fue de Yesa, digamos. Claro, el tema, a ver, la instancia está, y por eso fue la discusión también del gremio y plantear la instancia de decir, bueno, ponemos la orden de prioridad. Nosotros en este momento hay 1.300 y pico, 1.400 trabajadores en la Municipalidad de Pinamar. Bueno, o sea, la necesidad está centrada en eso, en que haya insumos para poder trabajar, o sea, ya sea para lo que es servicios urbanos, lo que hace seguridad, lo que hace salud, tener los insumos necesarios para poder desarrollar las tareas. Uh-huh. Entonces, poner un orden de prioridades no es todo para un lado, pero tampoco es dejar a algún lugar sin lo necesario. Y ahí volvemos a la misma instancia, decir, bueno, a ver, tenemos la realidad o la necesidad de tener el ajuste, aunque sea el ajuste de la inflación, que sabemos que es una mentira, pero por lo menos un 9,2% significa un poco de dinero más en el bolsillo del trabajador. ¿Cuánto gana un empleado municipal hoy? ¿Está en 1 millón y moneditas? El trabajador, el agente 12 tiene 1.100.000 de sueldo básico. Y pero ¿eso de bolsillo no? No. Y con los descuentos quedan 850.000 pesos, 870.000 pesos aproximadamente. Sí, no, claro. O sea, la discusión nuestra siempre fue plantear que el trabajador que menos gane cubra la canasta básica. De 1.460.000 más o menos que está la canasta básica. La canasta básica que nos plantea el IPC, que es la de tomando la realidad del país, que no es la realidad de Pinamar, ¿no? Esto también es otro planteo. La realidad del país no es la realidad ni de Pinamar, ni de Madariaga, ni de GSL. Exactamente. Entonces, tomando esa instancia, decir, bueno, a ver, al menos el trabajador que menos gana, que logre cubrir la canasta básica. Claro.
y este es el planteo, o sea, nosotros vamos a seguir en la misma postura, o sea, no es que deliramos con decir, bueno, queremos ganar, no, queremos cubrir la canasta básica. Pinamar históricamente siempre tuvo los mejores sueldos municipales de la zona. Ahora creo que Gesell lo llevó a $1.000.000, una cosa por el estilo. No, en realidad, a ver, seguimos teniendo, seguimos teniendo la diferencia salarial con todos los sectores. Claro, porque Gesell lo puso a todo en negro. A ver, nosotros tenemos lo nuestro es un sueldo básico. O sea, a ver, el trabajador municipal en Pinamar, cuando se jubile, se va a jubilar con el sueldo básico que tiene. Claro. O sea, a ver, el compañero el agente 12 que tiene 1.100.000, es 1.100.000 por eso tenés casi 300.000 pesos. O sea, ahí van los aportes. Claro. O sea, vos te vas a jubilar con ese sueldo básico, no te vas a jubilar con un sueldo básico de 400 o de 500.000 pesos, que es lo que le sucede a muchos municipales, y en algunos casos hay municipales que ganan 200.000 pesos de básico. Y después tienen una cantidad de cifras conformadas, no remunerativas, que a lo mejor llegan a tener 800 o 900.000 pesos de sueldo, pero que cuando se jubilan no es lo que sirve. Claro. O sea, a ver, esta es la situación que tienen montones de jubilados, en la cual dice, bueno, cobramos menos que la mínima, porque justamente al tener un básico muy chico, o sea, lo que cobran es menos que la mínima. Enrique, ¿cómo están los trabajadores municipales? Más allá de todo esto, que es la política que yo sé que ustedes llevan adelante, que se preocupan por los laburantes, que tratan siempre de obtener lo mejor. Cuando hablas con tus compañeros, sean afiliados o no, ¿qué te dicen? Mirá, del día a día, digo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en esta situación, a decir, bueno, llegás más o menos a cubrir, tenés horas extras, podés resolver con algunas cosas, o sea, no te vamos a decir que estamos bien, pero tampoco estamos tan mal. Claro. Esta es la realidad. Sí, o sea, sí. si miramos cómo están los otros municipales, y bueno, nosotros estamos bien. O sea, pero la realidad está en que justamente no llegás a cubrir la canasta básica. Pero Enrique, los otros no llegan a cubrir la canasta de indigencia. Claro. Esta es la situación. Un alquiler en Pinamar que está de 500 lucas para arriba, mínimo. Sí. Mínimo. Sí, lógicamente, sí. Alguien que gana 800.000 pesos de sueldo, ponele. Es imposible que pueda llegar a fin de mes, tenés que pagar la luz, la comida, algún remedio en esta época. El gas, claro. qué sé yo, no sé. No, bueno, o sea, leña, o sea, a ver, toda una serie de cosas, toda una serie de situaciones. Por eso que es necesario que nosotros decimos, bueno, a ver, poner la orden de prioridad, y el salario es de carácter alimentario. Sí, claro. Que resolver. Entonces, en ese marco, o sea, decir, bueno, por lo menos el trabajador que menos gana tiene que cubrir la canasta básica. Uh-huh. O sea, que es 1.460.000 pesos. Ahora, ya estamos a mitad de año. Ahora van a cobrar el tema, el aguinaldo y toda esta historia. ¿No pasó mucho tiempo para comenzar a discutir esto? Para que el Ejecutivo diga, bueno, sí, a ver, vamos a sentarnos a hablar de cómo recomponemos el salario de los trabajadores. Y la situación está en que tuvimos todo el mes de enero y febrero hasta marzo recomponiendo lo que no se había podido realizar en el 2025, claro, que fue la paritaria, pase a planta y recategorizaciones. Logramos resolver las recategorizaciones, estamos avanzando con el pase a planta. Ya hemos revisado, o sea, hay 76 trabajadores que estarían en condiciones de quedar en planta, que ya hace más de un año que están trabajando, entonces hay algunos que hace 2 años que están trabajando, entonces... No, en ese sentido ustedes son muy prolijos, sí, ahí se da la tarea de que se tiene que hacer la labor administrativa por parte del Ejecutivo, o sea, generar el decreto para generar el decreto del pase a planta. Entonces, resolviendo eso... O sea, tenemos que retomar, o sea, una vez que terminemos con el pase a planta del 2025, tenemos que ver qué es lo que hay si quedan trabajadores en condiciones de pasar a planta para el 2026, claro, recategorizaciones del 2026, y en eso la paritaria, que son más o menos los 3-4 ejes que nosotros siempre trabajamos, tratamos, o sea, en la instancia o en la situación económica que vive el país, es con lo que tratamos de decir, bueno, tener estabilidad laboral, y tener medianamente un sueldo digno. Uh-huh. ¿Sabemos que no alcanza? Sí, sabemos que no alcanza, pero eso no quiere decir de que nosotros nos vamos a quedar conformes con que el otro gane menos. O sea, nosotros, como siempre decimos, o sea, tenemos que tratar de vivir dignamente. O sea, no podemos tener el super sueldo y ser esclavos del trabajo, decir, bueno, tengo que trabajar 18 horas por día para poder resolver una instancia, porque lo que vos cubrís por un lado con salario, o sea, lo descuidás por otro. Sí, que es la salud, vida se te va, en algunos casos la salud, digamos, ¿no? Se te va la vida, se te va la salud, y cuando tenés hijos, los hijos se crían solos. Sí, ahora sí. Con toda la problemática y con toda la problemática social que hay, después en dónde estaba la familia, y la familia estaba laburando. Sí, porque el sueldo no alcanza. O sea, esta es la realidad. Porque y hay que parar la olla todos los días. Exactamente. Entonces, viste, bueno, en esa instancia es una situación compleja y uno tiene que tratar de ir manejando la situación. A ver, el diálogo con el Ejecutivo está. Sí, lógicamente que si fuésemos ajustando la inflación del año estaría mucho mejor la instancia y no tendríamos que estar planteando de que el Ejecutivo no está cumpliendo. ¿Está pagando los sueldos en tiempo y forma? Los sueldos se vienen pagando en tiempo y forma. Bien. ¿La plata para aguinaldo está?
Lo que planteó Gabriel Videla fue de que justamente no podía comprometerse a un ajuste de lo que es la inflación del 2026 porque tiene que cubrir los aguinaldos que tienen que pagar ahora el próximo mes. Claro. Así que bueno, esperemos de que todo se vaya desarrollando con la normalidad o con la normalidad que viene hasta ahora, ¿no? Claro. O sea, que sigamos avanzando, o sea, bueno, se trabó la pelota, bueno, tratémosle de buscar la vuelta para destrabar la instancia y para seguir avanzando. Okay. Eso es más o menos el panorama de lo que viene. Después, nosotros seguimos haciendo tarea. De hecho, el 25 de mayo, el lunes próximo, que es feriado, vamos a tener actividad en el sindicato para los afiliados municipales, un torneo de truco. Muy bien. Ahí le vamos a meter un torneo de truco donde hay premios en bonos en efectivo. O sea, no en efectivo, sino en bonos de consumición para el sí, comercio. Que es más o menos lo mismo, digamos.